Bienvenidos a una nueva entrega de En tu Defensa Podcast, transmitido a través de la televisora de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Es un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado con las leyes de nuestro país y además enalteciendo todos los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Podrán comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TV Fan, en todas las redes sociales, a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. El tema de hoy es un tema muy interesante, un tema que ha estado en boga los últimos tiempos y desde acá, desde la televisora de las Fuerzas Armadas y desde los estudios de En tu Defensa queremos abordarlo. Estamos hablando del delito de femicidio y tenemos en los estudios a nuestro amigo de la casa, el doctor Pedro López. Bienvenido, doctor Pedro López. Gracias, Romeli, gracias por la invitación. Amigo de la casa. Nuevamente aquí en este espacio. Para mí es muy importante tenerlo por acá porque este tema fue solicitado a través de las redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram. Es un tema que ha generado mucho ruido en las redes sociales porque, bueno, si bien es cierto, en ciertos espacios y décadas existía, pero no era visibilizado como lo es en este momento. Gracias a Dios y a través de las leyes de nuestro país está penalizado, muy bien penalizado, y nosotros desde acá le vamos a dar a nuestros televidentes toda esta información acerca de este delito tan delicado que vulnera los derechos de las mujeres. Bueno, fíjate que el femicidio es sancionado como delito en la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, específicamente el año 2014, ¿okay? Que es donde el legislador sanciona 3 nuevos delitos: el femicidio simple, como se le conoce, el femicidio agravado y la inducción al suicidio. Delito que ya existía en nuestro Código Penal. Sin embargo, en la inducción al suicidio, en el delito de violencia contra la mujer, tiene unas características particulares, como por ejemplo que también si la víctima sobreviviere, ¿okay?, a su atentado contra su propia vida, puede ser castigado el sujeto activo de delito, cosa que no ocurre en la inducción al suicidio de delitos comunes. Fíjate que desde que es sancionada la ley, inicialmente en el año 2007, ya el legislador en aquella oportunidad daba una condición especial a los casos de homicidio en cualquiera de sus calificaciones cuando fuera cometido en la persona de su cónyuge, concubino, exconcubino o persona con una relación de afectividad aún con o sin convivencia. Esa característica conocían en esa época los tribunales de control, es decir, no eran los tribunales especializados, porque eran los delitos, el famoso delito de homicidio, es el término, bueno, sencillamente la muerte del hombre. El femicidio viene a reivindicar el derecho de la muerte de la mujer. Ambos conceptos se refieren a la destrucción de la vida humana extrauterina, como lo conocemos nosotros en derecho, porque si hablamos de la vida humana intrauterina estaríamos hablando del delito de aborto, ¿ok? La misma ley nos define qué es el femicidio, ¿ok? Es causar la muerte de la mujer por causas de odio y desprecio a su condición de mujer. Recordemos que la ley establece, esta es una ley que protege los derechos de la mujer en toda su naturaleza, en su integridad física, psicológica, sexual, laboral, en todos los aspectos. Y por supuesto, recordemos que nuestro Estado, en Venezuela, es un Estado social, democrático, de derecho y justicia, como lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución, donde el valor principal de nosotros en nuestro Estado es la vida. Entonces, el femicidio pasa a ser un delito con una pena, digamos, las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, recordando que la pena más alta es de 30 años, ¿ok? Esa pena, por supuesto, va a la modalidad más agravada, dependiendo, por supuesto, de esa diferenciación de los delitos. La última reforma de la ley del 2021 mantiene el delito de femicidio en el ordenamiento jurídico y, bueno, hoy día, no solamente en Venezuela, es una cuestión latinoamericana y el mundo, donde todas las semanas puedes tener conocimiento en algún lugar del mundo o en algún lugar de aquí del país donde ocurre un hecho dantesco. Porque ¿qué pasa? Estos delitos tienen una particularidad bien compleja en su avance, que ellos responden a un proceso sistemático que se da en el inicio de la violencia.
los psicólogos y algunos organismos trabajan con algo que llaman el violentómetro. El violentómetro. Que sencillamente va mostrando cómo el control y la fuerza, que es lo que es la violencia, entendamos que la violencia es control y por medio de la fuerza. Y el tema particular acá es que la mayoría de las mujeres, amas de casa, esposas, ellas no saben determinar realmente cuando es violencia buena, porque es el papá de mi hijo, porque es mi expareja, porque es el hombre que me ama, porque siempre que ocurre violencia, luego viene la etapa del amor. La vuelvo a enamorar, pero cometo el mismo proceso. Entonces hay un proceso que es, y conozco a cabalidad lo que es el violentómetro, que está diciendo, te pasa, esta es la etapa 1, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3, esta es la etapa 4, y a medida van a ir viendo los grados, pero ellas no saben discernir exactamente cómo comienza la violencia intrafamiliar. Sí. Por temor, por miedo, doctor. No. Esto es un proceso sistemático que lamentablemente sí, como tú lo acabas de decir, los protocolos establecen que la última que se da cuenta que es víctima es la propia mujer que es víctima, que está siendo víctima, ¿no? Lo ven sus familiares, lo ven los amigos, lo ve el entorno cercano, pero ella todavía no lo ve. De hecho, el protocolo establece que cuando la mujer asume, entiende que es víctima y decide salir de la relación de pareja, ahí es donde corre más riesgo. Es ahí en ese momento donde ella decide terminar la relación, donde los protocolos establecen que debe estarse con mucho más cuidado, porque es el momento en que el agresor pierde el poder. Cuando ya se va, cuando el agresor pierde el poder, ahí es cuando cometen los delitos atroces como el femicidio, el abuso sexual, en este tipo de casos. ¿Por qué son atroces? Como hablaba, lo establece una sentencia, por supuesto, criterios jurisprudenciales de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, pero estos son delitos que atentan contra los derechos humanos, ¿okay? Son delitos que comete una persona con la que hubo una relación en algunos casos, ¿no? Porque no es una regla en particular. Y son atroces, ¿no? Son casos donde se actúa con saña, con intención, se con estrangula, alevosía, con un dolo muy malo, se ven casos donde atentan inclusive contra sus hijos. Son casos la amenaza bien psicológica constante al núcleo familiar. Sí, lo que tú decías hace rato fue definido por una psicóloga que se llama Leonor Walker, ¿okay? Ella decretó lo que se conoce como el ciclo de la violencia o la violencia cíclica, que es lo que haces tu referencia. ¿Qué pasa? Esos actos de violencia empiezan con pequeñas manifestaciones de control. No te pongas esa ropa, no te pintes los labios, no vayas a ver a tus amigos, no vayas a ver a tus amigos, no tienes que estudiar porque ¿para qué vas a estudiar? No tienes que trabajar porque yo te doy todo. Así es. Esos actos progresivos de control van abarcando progresivamente en la vida de la mujer, ¿ok? Van alejándola primero, porque el proceso de alejarla primero de su entorno, su grupo primario de apoyo, que es su amistad y su familia, y en ese proceso de control la mujer va quedando, digamos, sometida, ¿ok? De alguna manera a ese entorno violento. Entonces, ¿qué pasa? Ocurren varios fenómenos que van relativos al proceso psicológico, síndrome de la mujer maltratada, se habla hoy en día, trastornos de ansiedad, codependencia emocional, porque ¿qué pasa con este ciclo de la violencia? Para definirlo para la gente que nos está viendo en este momento, para la audiencia. Es un primer paso, un primer, digamos, estadio donde se empieza a perder el control de impulso, ¿ok? Empieza a generarse una tensión, para un segundo paso explota la violencia. Es decir, ese tipo de casos que a veces uno escucha que son cosas terribles como que, mira, no le planchó bien la camisa y le dio un golpe, o no le hizo un desayuno que él quería y se lo tiró por... ahí está ya la violencia. Claro. Y el hombre viene después progresivamente pidiendo disculpas. Pidiendo perdón. Perdóname. El reflejo de esta persona violenta es narcisista. Mira. Machista. Son conductas aprendidas en la mayoría de los casos por protocolos, bueno, socioculturales, ¿ok? Lo que se conoce como el patriarcado, eso es algo, digamos, de cierta profundidad para conversar, pero sí, mira, hay muchas madres, y te lo digo por la experiencia que tuve manejando muchísimos casos de este tipo, mantienen el hogar precisamente por el estigma social de mantener un hogar, de tengo que tener mi casa con mis hijos, mi marido, mi familia, debo resguardarlo, pese a toda la violencia que sufren.
Lamentablemente, exponer a los hijos a esa violencia genera afectaciones terribles desde sus primeros años de crecimiento hasta su desarrollo como persona. Entonces, no es tan sabia esa decisión, porque a veces es hasta mejor unos padres separados, pero con una buena calidad de comunicación, que sus hijos puedan sentir que hay una buena calidad de comunicación, un tiempo de calidad entre ambos padres, a vivir en una situación compleja donde hay un entorno completamente de violencia, donde se normaliza la violencia, se normalizan los fenómenos ofensivos, los fenómenos de maltrato, porque es lo normal, es lo que veo, es normal que mi papá le grite, es normal que llore mi mamá todo el tiempo, y esa normalidad pasa a ser reeditada, la reedición de la conducta. Entonces empiezas a ver como el muchachito del bachillerato le pega a la compañerita, y la compañerita, como ve lo mismo en su casa, quiere el noviecito que le pega, y son procesos socioculturales terribles. Entonces ahí es cuando empiezas a hacer un entorno y ves tu grupo familiar y de repente ves algún amigo, alguna amiga que bueno, que está sometido, como decimos nosotros en el coloquio. En el argot popular. No, se está sometido, está metido en un baúl, pero eso es una característica bien particular del control, ¿no? Porque es ese sometimiento. Pues debe llamar la atención a las madres, porque el noviecito la trata de este modo. Claro, si viene de un patrón de hogar de maltrato, obviamente ella no va a saber discernir si es verdad, si es mentira, qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero llama mucho la atención de que esta violencia intrafamiliar siempre va a los colegios y allí viene los llamados acosadores, los niños acosadores desde el colegio, desde el preescolar, porque lo ven normal. En alguna oportunidad tuvimos acá una experta en protección niña y adolescente y nos dice que bueno, que hay escuelas para padres efectivamente para esto, pero ¿cómo hace esa dama, esa mujer, esa madre, esa ama de casa para determinar estoy sufriendo este tipo de maltrato? Porque como lo conversamos hace un instante, ella no lo sabe, ella no lo puede manejar. Bueno, precisamente porque el establecimiento de qué es lo normal, qué es normal. Normal es aguantar, como decían esas madres de antaño, aguanten, o en muchas películas donde nosotros hemos hecho cineforo, donde se ven esas conductas y tú ves que el entorno familiar no, hija, aguante, porque usted tiene que tener su casa, su hogar y su familia. Usted tiene que aguantar. Entonces tú aguantas. Desde acá, desde la televisora de las Fuerzas Armadas y del programa En tu Defensa, exhortamos a todas esas mujeres que vean alguna conducta extraña en su pareja y den un parado. O sea, algo está sucediendo. Mire, yo creo, doctor, que no hay nada más bonito que la tranquilidad. No hay nada más bonito que la felicidad y no hay nada más bonito que sentirse seguro con una persona que uno quiere, que uno ama, que sus hijos se sientan bien, que haya armonía. Y si no hay, simplemente como usted lo mencionó al comienzo del programa En tu Defensa Podcast, que es mejor tener una comunicación sana, usted por su lado y yo por la mía. Porque allí es donde vienen los posibles delincuentes. Bueno, no es una garantía, pero son procesos, son caldos de cultivo, digamos, que se van gestando, porque ocurre en muchas casas. O sea, hay muchos casos donde adolescentes se van de la casa porque sencillamente no soportan estar expuestos a esa violencia. Entonces van a la calle a correr otro tipo de peligros, o a estar en sitios donde no deberían estar, sometimiento a vicio, al alcoholismo, uso de sustancias estupefacientes psicotrópicas, drogas. Y la calle lo que trae es peligro, ¿no? Y es más, pueden sufrir de abuso sexual. Totalmente, totalmente. Entonces, esto es un problema muy grave, es un problema de salud pública, el problema de la violencia. Yo soy un fiel creyente que mucho de la violencia que a veces se ha vivido en la sociedad actual depende también de esa crianza en los hogares, porque se gestan esas situaciones de violencia y control. ¿Cuáles son los indicadores? Mira, no te pueden controlar tu vida, no te pueden controlar qué hacer, cómo vestirte, cómo comer, es tu derecho a hacerlo. O sea, precisamente somos lo que seres individuales. Y la ley es el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Doctor, interesante porque a través de las redes sociales siempre nos preguntan, ¿es mi esposo? ¿Yo debo acceder a tener relaciones sexuales con mi esposo así yo no quiera? No, es que precisamente, y es un delito grave, y tiene una agravante. Cuéntanos a los televidentes de En tu Defensa Podcast, ¿de qué se trata esto? Si yo estoy casada, tengo tiempo con mi pareja, el padre de mis hijos, pero yo no quiero tener relaciones con él de un tiempo para acá porque, bueno, a lo mejor se perdió ese feeling, pero es el papá de mis hijos y no me puedo divorciar, pero ¿me puede obligar a tener relaciones sexuales? Claro que, o sea, la ley protege el derecho, o sea, y el tema de los delitos sexuales y están vinculados al femicidio. Por lo menos uno de los femicidios que no necesita una vinculación de pareja es por lo menos cuando ha habido un abuso sexual.
porque a veces se confunde que los delitos de esta ley son exclusivamente en relaciones de pareja y no es así, que es lo que se da, digamos, los casos en su praxis de manera más común, precisamente por ser si relaciones de pareja es otra cosa, pero no es una garantía en específico. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con los delitos sexuales? Los delitos sexuales tienen la particularidad que es el sometimiento de la mujer a un acto sexual no deseado, primero que nada. Entonces, ella es constreñida para ese acto sexual no deseado. Entonces, así sea su esposo, la ley inicialmente lo define como acceso carnal violento. Es decir, es el abuso sexual que hace un cónyuge, un esposo, exesposo, novio, cualquier persona con relación de afectividad, que constriña a su pareja a una relación sexual no deseada. Porque eso es un acto de control y de poder. Si la mujer no quiere, no quiere, es su derecho. Doctor, si alguna televidente que nos está viendo en este momento y ella es víctima de esta situación, ¿a dónde puede dirigirse? Bueno, es muy común ver, y lo digo porque he visto muchos casos a lo largo de los años, por lo menos la mujer en pareja acaba de decir lo que tú acabas de decir. Mira, él me ha maltratado, me ha ofendido y él me ha obligado a tener relaciones. ¿Qué pasa? Los delitos sexuales son unos delitos criminalísticamente hablando, bien complejos para analizar y tener una gama de pruebas, al igual que el femicidio. Son delitos complejos a nivel de investigación que requieren un abordaje criminalístico bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos desde el punto de vista del reconocimiento médico legal, una mujer que sea abusada sexualmente por vía intravaginal necesita, por lo menos para que quede constancia en un reconocimiento médico legal, forense, vagino-rectal, debería tener, por lo menos hacérselo dentro de los 10 días de la ocurrencia de la agresión. Eso quiere decir que tuviste la relación sexual, o bueno, tu esposo intentó tenerla sin tu consentimiento, y puedes dirigirte hasta cualquier ministerio público, hasta la medicatura forense, no puede ser el mismo día. Pero tú lo acabas de decir, intentó, sí intentó. Bueno, exacto, una cosa es intento y la otra es... Ahí entramos en una materia que es, por supuesto, el tema de la tentativa. Lo que pasa es que este tema tiene muchas aristas. No, es complejo. Es complejo. Porque este delito sí admite tentativa, pero no admite la frustración. El delito es un delito de consumación con el hecho, o sea, se consuma ya con el acto sexual, así no se haya terminado el coito, vamos a decirlo así. O sea, si no haya terminado el acto sexual, el delito se configura con solo, digamos, el roce. Entonces, ¿qué pasa? Es un delito que si no se aborda criminalísticamente rápido, vas a perder muchos elementos de investigación importantes. Ha pasado que la mujer va a denunciar, ponte tú, un mes después de la ocurrencia del hecho, va a quedar la afectación psicológica, porque eso es muy importante que lo sepa tu audiencia. Hoy día los delitos sexuales no solamente se basan en el análisis físico corporal, también requieren un análisis psicológico, ¿ok? Porque siempre van a dejar una afectación emocional. Por lo general, el trastorno que se encuentra en víctimas de este tipo de hechos, el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno de estrés postraumático va a aparecer siempre en víctimas y va a ser un elemento que, claro, que no es que si no tienes la posibilidad de demostrarlo por vía del reconocimiento legal físico, ¿ok? Y digo físico porque es solamente el vaginal y el físico, porque acuérdate que en los actos sexuales se analizan las lesiones no solo de carácter vaginal o genital, sino las lesiones de carácter paragenital cercanas a la zona y extragenital cercana, digamos, en toda la parte del cuerpo. Puedes encontrar lesiones, mordeduras libidinosas, como se conocen en la doctrina, que dejan mordeduras en algunos casos, presencia de apéndices cordios, que es la mujer en un momento tratando de defenderse aruña, esa carne que pudiera encontrarse dentro de esa piel puede ser objeto de experticia, o sea, pero fíjate que es algo que tienen que abordarse rápido. Entonces el protocolo, bueno, de ese tipo de cosas es que no boten la ropa íntima, porque siempre es sujeta a importante. Doctor, pero apenas viene la evaluación psicológica, allí va a determinar, porque obviamente le van a hacer el violentómetro.
Y allí va a determinar, o sea, el diagnóstico va a abarcar más allá de que, bueno, fue una penetración de mi esposo que no quiso, etcétera. Vienen nuevas cosas al caso. Sí, es que mira, es importante Pero entender. eso me lo va a contestar ahorita. En el próximo negro. Nosotros ahorita nos vamos a la primera pausa del día de hoy. No nos queremos ir sin antes recorrer nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram. TV Fan. En todas las redes sociales, a través del código QR que ven en pantalla, podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios. Si usted tiene alguna duda, usted quiere saber, si usted nota algo extraño en su hogar, en su pareja, en su hijo, en su sobrino, en su prima, porque también acá los vamos a orientar si esa violencia familiar no es directamente con usted, si es con algún familiar directo. Entonces, no se aparte de las pantallas de En Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada, porque viene mucho, tenemos mucha tela que cortar. Gracias, este tema es bien interesante y tenemos la compañía de nuestro doctor Pedro López, amigo de la casa. No se retiren, ya regresamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los que se conectan, el tema de hoy es el femicidio y la violencia intrafamiliar. Y tenemos en los estudios al doctor Pedro López, experto en la materia, amigo de la casa. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando un poco acerca de cómo se podía determinar esa violencia intrafamiliar, el violentómetro, todo el tema de cómo se determina jurídicamente el femicidio, este delito tan importante. Pero para los que nos ven en este momento, doctor, es importante que nosotros le demos una orientación. Si nosotros observamos que un familiar tiene este tipo de patología, de miedo, la ves un poco distante, pero ella no se atreve a dirigirse a ningún ente para poner la denuncia porque, bueno, obviamente tiene miedo, se siente golpeada, maltratada, acechada. ¿A dónde deben dirigirse? Por ejemplo, ¿su madre puede ir a algún ente a poner la denuncia? Bueno, fíjate que ese es un tema bien interesante porque la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una ley bastante avanzada, ¿no?, en relación a la protección hacia la mujer. Y sí, cualquier persona puede colocar la denuncia, cualquier persona, no necesariamente tiene que haber un vínculo familiar, no necesariamente tiene que ser nadie con una relación laboral, no, cualquiera puede poner la denuncia. Acá el problema se presenta, y se aparece mucho en casos, es que la mujer sí tiene que ser convencida a colaborar con el procedimiento. Porque ¿qué pasa? Puede ir la mamá a poner la denuncia, van los funcionarios, llegan allá y la mujer dice, no, aquí no pasó nada. No estoy convencida, quiero seguir en violencia. No pasó nada. Y también los funcionarios tienen que entender que si ellos llegan a la mujer decide, porque de repente fue agredida fuertemente de manera física o ocurrió algún evento muy fuerte, si ese llegara a ser el caso y los funcionarios la aprenden al agresor, y ven de repente el día siguiente a la mujer llevándole comida al agresor. Entonces empiezan a cuestionar las circunstancias de la mujer. Y es un error muy grave. ¿Síndrome de Estocolmo, doctor? No, es algo, no diría el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo tiene unas características particulares para los casos de secuestro. Pero sí hay presencia de otros tipos de situaciones. Pudiéramos hablar del síndrome de indefensión aprendida, que tiene características parecidas, ¿no? No es mi área de experticia porque no soy psicólogo, pero sí he visto resultados donde se evidencian estas circunstancias, esas reacciones. Recordemos que una mujer que ha sido sometida a situaciones de violencia y de control es una mujer que por lo general pierde su autoestima, tiene situaciones de ataques de ansiedad, de pánico y también que es algo
que debe repetirse a las personas que integran el sistema de justicia de género. La persona no estás denunciando a un delincuente, no, estás denunciando al padre de tus hijos, y a veces para la mujer es una decisión muy difícil porque la mujer desconoce, es un alego, como le decimos a las personas que no saben lo que es el sistema jurídico de justicia y las leyes, ¿no? Entonces la mujer desconoce en el caso concreto cómo son las leyes, las normas, no sabe o piensa que si lo denuncia el hombre va a quedar preso, piensa en un reproche futuro, mis hijos me van a reprochar en el futuro que metí preso a su papá. O sea, empiezan una serie de pensamientos erróneos que no son así, ¿ok? Porque realmente el procedimiento de la ley va dirigido a que el hombre mejore de alguna forma su conducta. Tiene ciertas penas privativas de libertad, porque va a depender de la gravedad de los delitos. Y por supuesto esa gravedad viene al delito de femicidio como tipo penal más grave, ¿no? de esa norma, con un castigo, digamos, más elevado. Doctor, nosotros tenemos abiertas las redes sociales a través de En Tu Defensa, ¿no? A través de la plataforma de Instagram En Tu Piso Defensa, y nos preguntan por acá, una compañera de Charallave, por razones obvias no vamos a decir su nombre, pero quiere saber cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio. Bueno, mira, es una pregunta bastante común. Es un tema, en el caso de Venezuela, y quiero aclararlo, nosotros adoptamos el término como delito de femicidio, ¿ok? O sea, nuestro delito, nuestro tipo penal, nuestro castigo, digamos decirlo así, que está en nuestra norma para que tu audiencia entienda, es femicidio. El feminicidio es conocido para nosotros, en nuestra legislación, como las políticas de Estado, de la protección del Estado hacia las mujeres en relación a los hechos de violencia. Es decir, si una mujer ha denunciado en varias oportunidades que corre peligro, el Estado recibió la denuncia, no pasa nada y la mujer, ni Dios lo quiera, llegaría a terminar fallecida a consecuencia de este hecho de femicida, pudiéramos hablar de que el Estado incurrió en feminicidio por su omisión, ¿ok?, de ejecutar esa protección del Estado. Sin embargo, esa es la concepción que asumió Venezuela. Hago la aclaratoria porque en otros países el mismo tipo penal que para nosotros es femicidio, para otras legislaciones lo tienen como feminicidio, y de ahí viene la confusión. Te puedo hacer referencia al caso de México. México, el mismo tipo penal, entendiendo tipo penal como delito, que para nosotros es el femicidio, para ellos está definido como feminicidio. Pero nosotros, en Venezuela, el término que nosotros acuñamos es femicidio. El feminicidio no es un delito, es un tema de políticas de Estado, y el tipo penal está establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en dos formas, una forma simple y una forma agravada. Un saludo desde acá a nuestros televidentes de Charallave, que esa pregunta es a través de las redes sociales. Doctor, ya nos ha explicado un poco todo este tema. Entremos en materia del femicidio. Cuéntenos un poco cómo sería ese proceso para que una persona, bueno, obviamente, si es femicidio ya llegó hasta la última fase que vendría siendo la pérdida humana. Qué fuerte, ¿no?, todo este tema. ¿Usted sí. le ha tocado algún caso en particular? Sí, claro. Cuéntenos un poco a los televidentes que nos ven en este momento. Son casos muy complejos de su abordaje por las situaciones emocionales. Puede ser que la víctima sea sobreviviente, podemos hablar de frustración, puede ser que también sea el tipo de tentativa, que se intente y no se logre el delito. La diferencia, para que entiendan tus televidentes, entre la tentativa y la frustración es que en la tentativa el sujeto no hace todo lo necesario, y en la frustración el sujeto sí hace todo lo necesario, pero no logra consumar el delito. Ese es el típico ejemplo de hacer todo lo necesario. Le di el disparo, pero el disparo le dio, pero no la mató. Hizo lo suficiente. ¿Okay? La tentativa ¿Y es penado igual? Sí, pero tiene unas variantes desde el punto de vista de la pena. ¿Okay? Varía el resultado del castigo. Pero ¿por qué tengo la referencia?
Porque el delito de femicidio es un delito complejo a la hora de investigar, es un delito de un abordaje muy rápido, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Primero, esos son delitos que ocurren en muchos casos en el intramuro y permite al agresor o la persona o el femicida ocultar evidencia de interés criminalístico, ¿ok? Entonces, en muchos casos debe hacerse un abordaje rápido, debe colectarse la ropa de la víctima, debe dejar constancia de las características de cómo se encontró a la víctima en el sitio del suceso, el arma femicida, porque por lo general, como te hablábamos en el anterior negro, son delitos muy fuertes, son muy dantescos. Entonces el agresor, por lo general, no es una sola puñalada, son 20 puñaladas. No es un disparo, son 3 disparos en la cabeza. O atenta contra la vida e intenta después suicidarse. Es muy común estas características, ¿no? Porque claro, el agresor en la pérdida de control, bien sea si tenga un trastorno, todo lado de trastorno narcisista, no es el único, hay varios. ¿Como cuáles, doctor? Para eso usted está acá. No, bueno, está el trastorno mixto de la personalidad, está el trastorno narcisista de la personalidad, está el trastorno histriónico de la personalidad. O sea, hay muchos trastornos, pero no, el hecho de tener un trastorno de eso no es una garantía de que vas a ser agresor violento. No. El tema es la forma, pues, en que como ocurren los hechos o lo que cómo usas tu trastorno. No, hoy día todas las enfermedades mentales o los trastornos mentales tienen tratamiento y tienen medicación, vamos a decirlo así, ¿no? Es muy fácil trabajarlo. El problema es tener el trastorno y no asumir que lo tienes y los problemas que eso puede acarrear, porque una persona con un trastorno narcisista, con una psicopatía, puede ser muy peligrosa, sí, puede ser muy peligrosa porque son metódicos, son calculadores, manipuladores, utilizan a las personas. Entonces hay unas características también allí bien interesantes y sobre todo la vemos en los agresores de violencia, porque en muchos casos, y esto lo suelo decir desde hace muchos años en clase, entonces la gente piensa que de repente el hombre es un buen hombre, es el hombre más querido del barrio, o es el hombre que más ayuda en la comunidad, el que carga las bolsitas de la doñita, y resulta que es un agresor de género. En su casa maltrata, golpea, humilla, grita. Eso puede pasar. O sea, la violencia de género no está acreditada a violencia, a situaciones delincuenciales, es lo que quiero decir. O sea, puede ser un agresor de género y ser un obrero sin estudios, como puede ser un médico con cualquier cantidad de especialidad internacional y de cualquier nacionalidad, de cualquier país, cualquier grado de estatus social. O sea, la violencia de género no tiene, es más, inclusive para los estratos sociales más altos que ocurren muchos hechos de violencia, es más difícil denunciar por precisamente el estrato económico y se vuelven otras cosas más complejas allí. Es mucho más difícil. Y no tanto por el tema económico, por el tema precisamente de ocultar y del estigma social, como estábamos conversando al principio. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles serían esas medidas preventivas a los fines de? Bueno, mira, la ley orgánica tiene una ventaja que es que desde el momento de la denuncia la mujer está amparada con medidas de protección y de seguridad. Eso es parte, digamos, del protocolo de atención inmediato de la víctima. Eso está en la ley desde que fue sancionada en el 2007. Es un grupo de 13 medidas de protección que están en el artículo 106 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y van destinadas a proteger a la mujer en su integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, en todos los aspectos. El problema radica en que el órgano receptor de la denuncia es el que tiene el deber en el caso concreto de tocar las medidas de protección más idóneas que requiera en este caso la mujer. ¿Okay? Entonces también va a depender de los indicios que la mujer presente al momento de denunciarlo. Eso está establecido en criterios constitucionales. ¿Qué yo refiero con indicios? Por lo menos no es lo mismo una mujer que llegue a poner una denuncia diciendo: mi marido me ofende, me maltrata, me dice groserías, me humilla, ¿ok? No voy a desmeritar el hecho, pero yo por lo menos a esa persona yo no la puedo aprender, porque para ese momento yo solamente tengo el dicho de la víctima. Pero no, te pongo el mismo ejemplo, llega la misma mujer, dice lo mismo, pero tiene un morado en el ojo. Wow. Recién un golpe o le falta un diente. Entonces ahí tú tienes un indicio adicional que te dice: oye, mira, sí, lo que ella me está diciendo, puedo corroborarlo con el indicio de la agresión,
porque de repente el dicho no lo puedo corroborar, a menos que vaya con un testigo, a menos que llegue con un informe psicológico, que eso es otra ventaja también de nuestra ley orgánica. Nuestra ley orgánica es muy especial porque tiene la posibilidad de que la mujer pueda usar cualquier informe médico, privado, público de salud. En la última reforma incluye salud mental, pero como hablan de médico, tiene que ser a juro un psiquiatra. Y ese informe puede ser valorado como una experticia de carácter forense porque la misma norma lo establece así. Es una igual que la flagrancia extendida, que esto también es muy importante que lo conozca tu audiencia, que la flagrancia en materia de género extiende el lapso para que pueda denunciar la mujer 24 horas después del hecho. Eso es para protegerla, de repente la mujer que vive en una zona popular, que la agresión la agreden físicamente en la noche, no tiene para salir de la zona, o está ella tiene 24 horas después de la agresión para colocar la denuncia. ¿Dónde puede colocar la denuncia? En cualquier organismo policial que tenga, por supuesto, la gran mayoría hoy día tienen su división especial de género, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales o Criminalísticas en sus delegaciones tienen su brigada de género, y también, por supuesto, tienen su división especial pues de protección de la mujer y la familia. El Ministerio Público, yo siempre recomiendo que es el órgano principal para la recepción de las denuncias. Trabaja los 365 días del año el Ministerio Público en la recepción de denuncias, sábados, domingos, no cierra. A veces la gente ocurre el hecho el viernes en la noche, ocurre el hecho el sábado, van y no denuncian porque piensan que no están trabajando. No, sí están trabajando, y si usted fue agredida físicamente el día sábado, usted puede ir el domingo y lo denuncia y puede proceder a la aprehensión del sujeto si existe una agresión física con indicios suficientes para acreditar la existencia de la agresión. Ay, qué buena es toda esta información que nos está suministrando, doctor. Pues yo quiero ahora que nos dé un mensaje a todas estas televidentes que nos ven el día de hoy, porque también existe violencia para el género masculino, pero eso lo vamos a conversar en otra entrega. Es un tema polémico. Es un tema un tanto delicado, pero denos un mensaje bonito, un mensaje de reflexión, un mensaje de prevención para todas esas personas que nos ven el día de hoy. Sí, búsquenlo controlar. Yo creo que el tema de la gran violencia que se está viviendo y la falta de éxito en las relaciones modernas viene dado a esa necesidad de control, esa falta de sinceridad en lo que uno quiere, en lo que uno es y en lo que uno desea. Entonces uno espera que el otro cambie, y en ese proceso de esperar ese cambio o ordenar cambio, precisamente basándose en control o porque no tengo la forma adecuada de decir las cosas, empiezan conflictos y empiezan a generarse situaciones bien incómodas. El control no se puede permitir en una relación de ninguna forma. Si no le gusta cómo te viste, entonces no es la persona para ti. Si no le gusta cómo te maquillas, o tus amigos, o tu familia, no es la persona para ti. Tú tienes que estar con una persona que te deje ser tú. Y yo creo que ese es uno de los principios, uno de los temas más complejos en las relaciones humanas. Con esto no quiero decir que tienes que buscarte un doppelganger o un clon, ¿no? Pero sí una persona con la que puedas por lo menos no tener situaciones de poder y de control, que te deje ser tú y que sea un apoyo, porque ya la vida de por sí solo es bien compleja. Así es. Y buscar una persona para que en vez de ayudarte a crecer, te ayudes a hundirte cada día más, yo creo que no tiene sentido. Así es. Bueno, no nos queremos ir, doctor, sin antes hacerle un exequio por parte de la producción de En Tu Defensa, de nuestros amigos de Decora.Caracas, aliados nuestros. Trabajan todo el tema de vinil, pueden seguirlo a través de sus redes sociales, pueden observar el logo de nuestro programa. Gracias. Y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, darles las gracias por acompañarnos, por estar siempre, por sintonizarnos. Todos los días vamos a tener temas súper interesantes, vamos a traer expertos en materias para que ustedes puedan discernir ante cualquier situación que se les presente, porque nosotros la misión debe ser esa, educar, formar, fortalecer esos valores. Y además, ustedes no están solos, nos tienen a nosotros desde acá, desde En Tu Defensa y de la televisora de las Fuerzas Armadas. Entonces, no queda más que despedirnos el día de hoy, darle las gracias, muchas bendiciones para ustedes y espero verlos en una nueva entrega. Gracias, Romero. Gracias, Pedro, por venir.